Si la vida cristiana es vida trinitaria, vida de hijos, conciencia de la presencia de las tres divinas personas que inhabitan en nosotros, la vida cristiana, por lo tanto, si es vida de hijos, es vida de amistad con Jesucristo. Y es Él el que nos ha llamado por nuestro nombre, de quien tenemos experiencia personal. Es por Él por quien un día lo dejamos todo, la barca, las redes, nuestros padres, en las tres dimensiones de la existencia cristiana, de las cosas, los bienes materiales por la pobreza, los afectos por la castidad y la voluntad por la obediencia. De hecho, yo me atrevo a decir, y corríjanme si no están de acuerdo, yo creo que el gran problema que tenemos todos se resume en una sola pregunta en una sola palabra. Yo creo que el problema es Jesucristo. Es decir, ¿quién es en este momento de mi historia personal de salvación? ¿Quién es la persona de Jesús? Que si Él me preguntara en este momento concreto de tu vida, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy en tu vida? Porque soy yo el que te llamé por tu nombre, el que te declaré mi amor, porque la vocación no es otra cosa que eso, que es enamoramiento, es declaración de amor de alguien que se me impone de tal manera que se siente con el derecho de pedirme lo indivisible del corazón. Indivisible quiere decir que a quien tú lo entregas, se lo has dado todo. No está de más que en unos ejercicios espirituales, después de haber contemplado nuestra relación filial con el Padre, forzosamente son temas que tenemos que ir pasando muy rápidamente, porque no es ni una clase de Trinidad ni una clase de Cristología, es simplemente revolver en el corazón cosas que ya sabemos, que hemos escuchado tantas veces, pero que a todos creo que nos hace mucho bien volver a la sustancia de nuestra vida, de lo fundamental, de lo que de verdad vale la pena. Y es, ¿quién es en este momento esta persona que un día me declaró de su amor, por quien lo dejé todo, me marché y ahí en una orilla de una playa, sabe Dios dónde, ahí quedó todo varado? ¿Y qué ha quedado de esa declaración de amor? Miren, en el sacerdocio, esta unión esponsal con Jesucristo se puede vivir de muchas maneras diferentes. Se puede vivir en la soltería. Soy un sacerdote que vive como si fuera soltero. Puede vivir como una persona desposada, casada. Se puede vivir como un separado. Se puede vivir como un divorciado. Y se puede vivir como un viudo. Yo estoy seguro que todos conocemos sacerdotes en todas estas categorías. El que todavía vive buena persona, los solteros no son mala gente, simplemente que en el fondo no le ha entregado el corazón a nadie, por eso es soltero. En segundo lugar, las personas que se toman en serio esta amistad, esta declaración de amor, que viven esta unión esponsal con Jesucristo, que saben a quién le pertenece su corazón. Estamos juntos, como no conocen familias, matrimonios en la parroquia que están juntos por los niños. Vivimos en la misma casa, somos gente educada, nos preocupamos sinceramente por los niños y estamos juntos por ellos. Pero nosotros no estamos juntos. Lo que nos une es la labor pastoral. Yo estoy por la gente, estoy por la parroquia, por también cierta recompensa afectiva de las personas, cierta recompensa, no faltaba más, económica. Él y yo, Jesucristo y yo, en el fondo no estamos juntos. No rezo mucho, no me tomo muy en serio mi vida espiritual, sabe Dios dónde quedó la liturgia de las horas, pero soy un honesto funcionario, cumplo con mis tareas, estoy ahí por la gente. Pero eso no quiere decir que yo esté cerca de la gente, no quiere decir que estoy cerca de Jesucristo. Estamos separados, Él y yo. Sé que existe, hablo de Él, pero Él y yo, Él no es ya lo que da sentido a mi vida. A lo mejor da mucho más sentido a mi vida, entre comillas, la tarea pastoral que el pastor mismo.
Una vez me contaba un misionero algo que siempre me dejó muy pensativo. Había unos misioneros franceses que evangelizaban en el norte de Tailandia, en las selvas de Tailandia. No eran grandes lumbreras intelectuales, pero eran unos misioneros de los pies a la cabeza, dos enamorados de Jesucristo. Y les hablaron de estos poblados que todavía no conocían al Señor, que nunca habían oído hablar de Jesucristo, ni del cristianismo, ni de la Iglesia, nada. Y llegaron allí, después de un viaje infame, prácticamente a golpe de machete, y eran gente pacífica, estas tribus, y pidieron permiso para hablar a la comunidad, al jefe de la tribu. La gente se sentó en la plaza del pueblo, en la arena, en la tierra, y les hablaron de Jesús, un sencillo anuncio del querigma. Al final, cuando terminaron de hablar, no eran grandes oradores, lo que tenían era un corazón de oro. Cuando terminaron de hablar, preguntaron que si alguien tenía alguna pregunta. En la parte de atrás, un muchacho, que se le veía muy espabilado, levantó la mano y les dijo a estos misioneros: mire, yo lo único que quiero decirles es que si lo que ustedes nos han contado de esta persona, de Jesucristo, es verdad, yo quiero saber por qué han tardado tanto en venir a contárnoslo, si esto es tan maravilloso. Bueno, andando el tiempo, este muchacho espabilado, hubo bautizos, fue creciendo la fe, se empezó a crear una comunidad. Este chico dio señales de vocación y lo mandaron a la capital a estudiar, que era un viaje de días, larguísimo, complicadísimo. El chico fue a estudiar y nunca volvió a su pueblo hasta que fue ordenado sacerdote. Bueno, por fin llegó el día de la ordenación y vuelve. Una festividad maravillosa, ya había muchos católicos, ya había una comunidad floreciente en esos años, y este muchacho resultó ser un tipo muy listo, muy espabilado, mucho mejor orador, mucho más espabilado que los dos viejos misioneros franceses. Bueno, llega al pueblo como una superestrella. Y bueno, va a celebrar su primera misa pues para la gente de su parroquia, como hemos hecho todos, ¿no? Y elige como tema de su predicación el Salmo 22, el Señor es mi pastor, recuerda, ¿no? Nada me falta. Bueno, una homilía que es que lo bordó, una maravilla. La gente quedó tan impactada que un chico de su pueblo, por fin la primera vocación del pueblo, fuera tan cura estupendo, un chico joven, los dos misioneros franceses pues emocionados celebrando con él. Cuando termina la homilía, toda la gente empezó a aplaudir. Era un sábado. Al día siguiente, domingo, le tocaba presidir a uno de los misioneros franceses que no era precisamente Demóstenes. Y el misionero francés elige como tema de su predicación el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando termina de predicar el misionero, nadie aplaudió, pero mucha gente se echó a llorar. Y el chico joven quedó muy turbado y cuando vuelve a la sacristía le dice: Padre, ¿por qué cuando celebré yo ayer la gente aplaudía y hoy la gente se echó a llorar? Y el misionero se le queda mirando y le dice: porque tú conoces el Salmo, pero yo conozco al pastor. A veces no sabemos el Salmo y la gente se da cuenta. Pero la cosa no está en a ver quién conoce el Salmo, sino quién conoce de verdad al pastor. Por eso, hermanos, que nos paremos a pensar en lo evidente que si yo a lo mejor estuviera sentado donde están ustedes, a lo mejor hasta me sentiría ofendido de lo que están ustedes en este momento escuchando, pero yo creo que, queridos amigos, no podemos dar nada por supuesto. Y preguntarme de verdad, en este momento de mi vida, ¿cómo ando de amistad de Jesucristo? O dicho de otra manera, si en vez de que me lo preguntaran a mí, se lo preguntaran a Él, porque en dos amigos yo le puedo preguntar a Él o te lo puedo preguntar a ti, ¿tú cómo te llevas con Él? O tú cómo te llevas con Él. Si alguien le preguntara a Jesucristo, oye, ¿tú cómo te llevas con Christopher? ¿El que diría de nuestra amistad? Hace mucho que no nos vemos,
¿no? No se dicen esas cosas entre dos amigos. Oye, por cierto, ¿qué sabes de fulano? Hace un montón de tiempo que no nos hablamos. No se dice eso. Hombre, hemos dejado de ser amigos, ya no somos amigos. No, pero hace mucho tiempo que no nos hablamos. ¿Pero no os veis nunca? No, mira, ya cada uno tiene su vida, yo no sé qué. No, se dicen esos tipos de expresiones muchas veces. Que con la gente, pues, a lo mejor es normal casi, o natural, o corriente. Pero con Jesucristo. O sea, ¿cómo te llevas con tu mujer? ¿Cómo te llevas con tu marido? ¿Cómo van las cosas? Entonces, yo creo que deberíamos de, por lo menos, sacar un momento en este día, en la adoración, en el tiempo que ustedes estén solos, en que piensen estas cosas, que se paren a pensar cómo andan de amistad con Jesucristo. Hay una frase que a mí me impacta mucho, me la he hecho muchas veces y la hago muchas veces a otros. Yo les digo a la gente, imagínense un grupo de sacerdotes, honestamente hablando, queridos sacerdotes, amigos y hermanos, ustedes pueden decir honestamente que hoy, esta temporada de la vida de ustedes, es la época de su vida que más han querido a Jesús. O cuando tú miras tu vida, recuerdas tus años de seminario, tus primeros años de ministerio, cada uno conoce su historia y nadie la conoce como la conocemos cada uno. Tú recuerdas con añoranza, con melancolía, que hubo un tiempo en tu vida, decir, joder, macho, yo es que todo esto me lo tomaba tan en serio. La liturgia, la oración, el celibato, el preocuparme por la gente, o sea, el querer ser buen sacerdote. Yo veo que mi amor ha crecido, o dicho de otra manera, yo puedo decir en este momento, Señor, mira, yo no sé si te quiero mucho o te quiero poco, lo que sí sé es que nunca te he querido como te quiero hoy. A lo mejor mi amor sigue siendo muy chapucero, pero lo que sí sé, Señor, es que nunca, al paso de los años, te he querido como te quiero hoy. Hemos crecido en conocimiento. Hermanos, ¿qué sabíamos nosotros el día que toc, toc, toc llamamos a la primera puerta de un seminario? Pues sabíamos, vamos, 4 esquinitas tiene mi cama y de milagro el rosario. Ahora, ¿qué teníamos en el corazón cuando dejamos nuestras gentes, nuestra familia, nuestros amigos y nos fuimos a vivir a un internado? Y un año, y otro año, y parece como que os recuerdan cuando la formación parecía que no terminaba nunca. No te digo ya cuando incluso en los planes de estudios de repente te colaban un año nuevo. No, es que ahora hay un propedéutico, ¿no? Ahora tienes un año de pastoral. Otro año, y otro año, aquello no terminaba nunca, ¿no? Lo recordarán, ¿no? Bueno, pues, pero ¿cómo vivíamos? Y me alegra mucho haber escuchado a Jaime, estábamos en el café recordando, yo me acuerdo cuando él fue de la primera generación, los primeros que se fueron a Elías. Era Jesús Sánchez Parra, y Eduardo, y Refugio, Cuco. Lo recuerdo perfectamente cuando se fueron, cuando fuimos a ver dónde vivían. Es que los de Toledo nos quedamos horrorizados, pero horrorizados. Mira, me acuerdo de una anécdota que yo les preguntaba, ¿y qué han comido? Y tenían una broma que decían croque. ¿Te acuerdas? Croque. Como eran las sobras de toda la semana, y croque era creo que hemos comido tal cosa, porque no sabemos lo que hemos comido, porque eran las sobras de toda la semana todo junto. ¿Te acuerdas de aquello? Mira tú el croque. Mira que se están aprendiendo los operarios. Él no comía, vivía del amor de Dios. No, párense a pensar honestamente, con todo lo que hemos andado por la vida, cargos pastorales, parroquias a las que hemos cambiado. Miren, todo ha cambiado en nuestra vida. Muchos de nosotros han muerto nuestros padres. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Qué es lo único que queda de aquel primer día que no olvidaremos jamás ninguno del primer día que llegamos al seminario? Miren, lo único que queda, además de 4 gatos con las mismas canas y las mismas calvas que yo, lo único que queda de igual de ese día es Jesucristo.
Nunca hemos vuelto a vivir a lo mejor con los mismos amigos del seminario, nada es igual. Mírense unos a otros hoy porque sabe Dios si se volverán a encontrar en una parroquia. Lo único que no ha cambiado, lo único que es real, lo único que es permanente, lo único que yo me llevaré siempre es a Jesucristo. Cambiaré el lugar de residencia, cambiaré lo que trabajaré por Él. Estaré en sitios donde hace un frío que pela, estaré en un sitio que es que se me cuecen hasta las ideas. Estaré en un sitio donde la gente es riquísima, estaré en un sitio que la gente es paupérrima. Yo lo único que sé que todo lo circunstancial ha cambiado. Caramba, yo he sido párroco en 3 continentes diferentes. He sido párroco en África, he sido en las Américas, en Europa. Hermanos, si es que nada de lo que yo he tenido a mi lado está a mi lado hoy. Yo de lo único que estoy seguro es que nunca he cambiado la compañía. Pero qué horror debe de ser el día que te des cuenta que todos esos cambios los has hecho tú solo, que Él ya no iba en tu compañía. ¿Y qué me pasó a lo largo del camino? Ese vacío, hermanos, lo llenaremos con lo que sea. O poder contra la pobreza, o afectos desordenados en la castidad, o ambiciones de cargos y de poderes por la desobediencia. Pero tendré que comer palomitas, se dice en España, pues papitas fritas, de eso que te compras en Oxxo cuando paras a echar gasolina, que hombre, comer no es, pero vas matando el gusanillo, ¿no? Ahora, no se vive de eso, no se vive de inyecciones de anestesia artificial. El problema es Jesucristo. ¿A qué nos llama el Señor en este momento? Nos llama a la experiencia del desierto, nos llama a salir de nuestros miles de Egiptos, porque sigue siendo real la promesa de una tierra que desbordará todas nuestras imaginaciones y expectativas. Pero el desierto es el tiempo del despojo, que a lo mejor voy caminando, que quiero seguir a Jesús, pero que voy con la barca al hombro. Podremos inventar 1000 excusas. Señor, hombre, no vas a siempre a cruzar el lago de Galilea caminando por encima del agua. Yo me llevo la barca por si alguna vez nos hace falta. Y esos 1000 engaños. Porque como en el fondo no confía, como dice el profeta, dice Yahvé, ¿hasta cuándo este pueblo va a caminar con muletas? Entonces, es los ejercicios, es un tiempo litúrgico, un adviento, una cuaresma, es una continua llamada al desierto. Solo en el desierto es el lugar donde Dios habla al corazón. Yo solo puedo hablar a tu corazón si tú tienes el coraje de venir conmigo al desierto. Es el lugar de la soledad, es el lugar de la confrontación, es el lugar del despojo, del famoso quantis non egeo, cuánto no necesito, todo ese barullo de cosas que se me han ido juntando, materiales, tangibles e intangibles. Es el lugar donde yo me encuentro conmigo mismo, con mi propia soledad. En el desierto no hay nada. Dios y el cielo azul y el mismo horizonte de todos los días. Y claro, muchas veces preferiremos la comodidad incómoda de las 1000 esclavitudes, de los 1000 Egiptos en los que hemos caído prisioneros. Yo me acuerdo en los comienzos de los 90, hubo una Pascua juvenil en Toledo, lo hacían maravillosamente bien, y nunca olvidaré el título del folleto, del librito que se hizo para los jóvenes para vivir el Triduo Pascual. Tengo la frase clavada aquí: ¿de qué te sirve la Pascua si sigues enamorado de tus cadenas? Cuando San Juan de la Cruz habla del vuelo del pájaro solitario, dice: para que un pájaro no vuele, da igual que le amarres las alas con alambre o con hilo. Pregunta él, ¿qué es más fácil romper, el alambre o el hilo? Por supuesto que es más fácil romper el hilo. Y luego añade, sí,
pero ¿qué más da? Mientras tenga las alas atadas, no va a volar. A lo mejor yo he cortado con tanto alambre en mi vida. Ha habido tantos procesos de conversión, pero siempre me quedan esos hilitos que siempre me tienen como una gallina del corral, porque me da miedo, porque no me apetece, porque me da pereza, porque me van a criticar, porque quiero ser del montón. ¿Cómo nos gusta encajar en los ambientes? Y miren, ustedes tienen en eso mucho más. En las diócesis, por supuesto, hay más peligro, pero tenemos unas vidas quizá un poquito más individuales. Ustedes todavía, y espero que tuvieran cada vez más, vida comunitaria. Y ahí, evidentemente, lo que iguala es el gris. Esta especie de tono común donde ni el que está más abajo pues aprieta un poquito el paso y el que iba un poquito pues disminuye. Y hay una especie de tono gris donde todos nos ponemos un poquito de acuerdo, muchas veces coincidiendo en la mediocridad. Santa Teresa de Jesús en las moradas habla de la vía purgativa de 3 moradas. La primera, la lucha contra el pecado mortal, alambres que ya hemos cortado, gracias a Dios. La segunda morada, alambres de pecado venial, que ya hemos cortado, quiera Dios. Pero luego dice la tercera morada, lo que llaman en siglo XVI los apetitos, los apegos, los afectos desordenados, esos hilos que nunca acabo de cortar. Tenía vocación de águila y he sido toda mi vida una gallinita de corral. Buena gente. Hombre, buena gente, no es pecado mortal, no es pecado venial, vamos, una superestrella. No, yo estaba llamado a mucho más. Yo estaba llamado a volar como las águilas. Fíjense que él lo llama el pájaro solitario. Cuanto más alto se eleva, más solo estás y menos te importa. Porque sabes en qué compañía vas. Por eso, la amistad con Jesucristo tiene mucho de este ser celoso, el amor celoso que el Señor tiene de cada uno de nosotros, de no querer compartir el corazón con nadie, de estar dispuesto el Señor a lo que sea, y tendrá que irnos arrancando todo aquello que tenemos de desordenado en el centro de nuestra vida. El seguimiento evangélico, la sequela Christi, está fundamentado en esta triple coordenada que acabo de mencionar, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Dice Santo Tomás de Aquino que en sí mismo el consejo evangélico más valioso, porque lo que se entrega es más precioso, es el consejo evangélico de la obediencia. Pero, dice, en el orden al testimonio, el más fehaciente es el de la pobreza. O sea, es el que más visiblemente testimonia la pertinencia a Jesucristo. Yo les invito a que hoy y los días que sean necesarios continuaremos hablando de esto, que nos paremos a pensar un poco en lo que significa el consejo evangélico de la virginidad consagrada, esta unión esponsal inmediata con la persona de Jesucristo. Lo que significa esto de que el corazón le pertenece solo a Jesucristo. Primero preguntarme si es verdad. Si es verdad que mi corazón es solo suyo. Miren, la relación con la primera persona de la Trinidad, con el Padre, independientemente de nuestra vocación en la Iglesia, es siempre filial. Del Padre al Padre, con el Padre solo nos podemos relacionar todos filialmente. Con la persona de Jesucristo nos relacionamos con Él esponsalmente. Cristo esposo. ¿Cuántas parábolas, cuántas enseñanzas? Es la última frase de la Biblia. Vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo adornada como una novia para su esposo. El esplendor, la belleza infinita de la esposa que toda su vida ha sido vivida para el día de las nupcias finales. Para eso hemos nacido. Para eso, el día de nuestro bautismo nos revistieron, recuerdan el símbolo de la vestidura blanca,
con una vestidura blanca, signo de tu dignidad de cristiano. Consérvanla limpia. Otra manera de preguntarnos todo esto, ¿qué he hecho yo de mi vestidura blanca del día del bautismo? ¿La tengo intacta? ¿Tengo encendido el cirio? ¿Se me ha apagado la luz? La unión con Jesucristo esposo en la tierra puede darse, como bien saben y lo han escuchado tantas veces, puede darse de dos maneras, de una unión mediata y de una unión inmediata. Recuerden, he dicho aquí en esta vida, en la tierra. La unión con Cristo esposo solo puede darse de dos modos. De hecho, la soltería nunca aparece como una vocación. La relación con Jesucristo esposo tiene que definirse. Somos hijos desde que hemos nacido. El cristiano adulto es el que está llamado a definir la relación, el tipo de relación con Cristo esposo que va a tener. Modo que no elige la novia, modo que no elige la esposa, lo elige el esposo. No me eligieron ustedes a mí, soy yo quien les eligió. Y a uno lo llamó y otro quiso unirse y le dijo que no. Te seguiré a donde quiera que vayas. No, tú vete y anuncia el reino. Y a otros los invita, específicamente, cuando no tenían la menor intención de ser parte de su compañía. Ven y sígueme, serás pescador de hombres. Gente que no tenía en sus planes esa mañana dejar padre, madre, suegra, niños, barca y marcharse con él. Nosotros que lo hemos dejado todo, T-O-D-O, no ni mucho ni poco. Es el que radicalmente ha renunciado a todo. Unión mediata con Jesucristo es la vocación mayoritaria en la tierra, que es la unión esponsal con Cristo en el sacramento del matrimonio. Mediata significa la unión con Jesucristo con la colaboración de una criatura humana. Es precisamente por eso por lo que es sacramento. Se trata de una relación sacramental y los sacramentos son para la economía de la salvación aquí en esta vida. En el cielo ni nos casamos, en el cielo no hay matrimonio, ya lo explicó nuestro Señor con el problema de los saduceos y de la pobre mujer que se casó con 7 hermanos. Estáis muy equivocados, el matrimonio no existe ahí, es hasta que la muerte nos separe, porque desaparece el signo, pero no el significado. Precisamente lo que ocurre en la muerte es que el signo ya no es necesario porque el significado se me impone. Unión mediata con la mediación, por eso es sacramento, o unión inmediata, los dos modos de unión con Cristo esposo aquí en la tierra. Unión inmediata con Cristo esposo que no requiere de un signo sacramental para que yo me pueda unir con él, sino que es, por ser inmediata, una unión puramente en la fe y en la esperanza, hasta que la fe se haga visión y la esperanza posesión. Ambos están llamados a la doble dimensión esponsal, que es al amor y a la vida, la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. No puede haber dimensión procreativa cuando no hay dimensión unitiva. Ya lo dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada, no es el capítulo 6, me parece, de San Juan, de la vid y los sarmientos, creo. Como el sarmiento que se separa de la vid, del tronco, no puede dar fruto, así nosotros que no estamos unidos, unión con Jesucristo, dimensión unitiva, no pueden dar fruto, dimensión procreativa. Por eso es fundamental para la fecundidad del ministerio sacerdotal la dimensión unitiva. Luego, que no nos quejemos. Y luego la culpa la tiene el gobierno, la tiene la gente, la tiene el clima, la tiene lo que sea. No, la culpa la tiene que yo no estoy unido a Jesucristo esponsalmente. En el cielo solo hay unión inmediata. Por eso dije al principio, en esta vida. Es decir, los que están llamados a la virginidad consagrada anticipan a los que están llamados a la unión mediata, sacramento del matrimonio, anticipan lo que ellos también van a vivir como nosotros en el reino, esta unión inmediata con Jesucristo esposo. La primera pregunta es evidente.
Es decir, yo el día de mi ordenación y desde el día de mi ordenación tengo conciencia de esta unión esponsal con Jesucristo. O júzguenle ustedes a Él. En estos años de tu ministerio, yo no te pregunto cómo te has portado tú con Él. ¿Cómo se ha portado Él contigo? ¿Qué clase de amigo, qué clase de esposo has sido? ¿Tienes alguna queja? El que siempre ha renovado la alianza, de tal manera que en el fondo nuestros pecados siempre son adulterio, del tipo que sean, no solo del sexto mandamiento, porque implican que cada uno de nosotros toma conciencia de lo que significa la fidelidad del corazón. Estoy seguro que sin ir muy lejos, piensen en sus hermanos casados, que chico, a lo mejor no son los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cómo cambiaron la vida de sus hermanos y de sus hermanas después de la boda? Si son cristianos medianamente decentes. Fíjense la poquita formación que se les da a unos que se van a casar comparado con pasar por un seminario. Párense a pensar en eso. Y sin embargo, cómo instintivamente ellos cambiaron. Perdieron un montón de amigos, cambiaron de hábitos, no sé, algo pasó en ellos que ya eran otra persona diferente. Algo pasó en ellos que les hizo darse cuenta instintivamente, sin mucha reflexión, que ellos ya eran otra persona completamente diferente. Por eso les animo, les invito a que se paren a pensar, desde el día de la ordenación, cómo he vivido en fidelidad a Jesucristo, cómo he vivido esta unión esponsal con Él. He sido fiel, estoy siendo fiel en este momento. Me he acostumbrado a no ser fiel. No somos la Inmaculada Concepción, podremos tropezar las veces que sean, pero lo trágico es acostumbrarse a que tú por un lado y yo por otro. Y sigo celebrando los misterios, Sigo celebrando los sacramentos. O sea, es algo tan grotesco, tan horrible. O sea, es una esquizofrenia espiritual tan espantosa que ya me he habituado a tratar suciamente las cosas santas. Es decir, oye, un momento, que por tus manos, que por tus labios, que por tus oídos llega la vida al mundo. A mí me ha pasado un montón de veces, estoy seguro, y nunca he estado presente en ninguna de las confesiones que ustedes han escuchado. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez que alguien se confiesa que te hace sentir vergüenza de tu propia vida? A mí de las cosas que más sencillas me hacen pasar vergüenza de mi vida es cuando alguien se confiesa y dice que se ha confesado hace menos tiempo del tiempo que hace que yo me he confesado. Yo me siento mal. ¿Cómo me puede parecer a mí que eso está bien? Jolín, Dios no me está hablando por medio de la humildad de esta persona. ¿Y no te ha pasado alguna vez que la gente se confiesa de cosas que dices, wow, yo también he hecho eso, pero yo no lo he confesado? Hay veces que los pecadores nos hacen el examen de conciencia y con una humildad que a nosotros se nos deberían de saltar las lágrimas. A mí eso me ha pasado muchas veces con mucha vergüenza y ha sido muchas veces algo que me ha espoleado a reaccionar en mi propia vida. Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, pararnos a pensar, desde el día en que Él nos declaró su amor, vocación, todo ese proceso de noviazgo, por llamarlo de una manera cursi, de nuestros años de formación, que no sé el caso de ustedes, yo lo recuerdo como un momento maravilloso de mi vida. Yo fui felicísimo, con todas las burradas que nos pasan y todos los disparates que hicimos y todos los para arriba y para abajo, pero yo tuve un recuerdo maravilloso. Y luego el comienzo de una vida juntos, donde Él te dice que yo te voy a bastar. Yo soy
el amor de los amores. Miren, yo una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de cosas increíblemente bonitas que cantamos, que maldita la importancia que le damos. ¿Vale? Pues si Él es el amor de tus amores, ¿qué hago yo a cuatro patas comiéndome las migajas del suelo que han caído de la mesa de este mundo? Pero no, somos capaces de decir cosas que no tienen ya absolutamente nada que ver con nosotros. Y nos constituimos en autómatas de la religión, en funcionarios eclesiásticos, no en hombres y mujeres que lo dejaron todo un día y se fueron con Él, como verdaderos enamorados. Qué triste debe de ser para un sacerdote conocer a gente que te das cuenta que ama a Jesús mucho más que tú y que yo. Señor, ¿cómo te puede querer alguien más que yo en mi parroquia? No sé, por lo menos tendría que ser un shock, un electroshock. Decir, Dios mío, pero ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Cómo he llegado a esto? Otra manera de entenderlo. Piensen, hermanos, cuando empezamos el sacerdocio, yo, ¿cómo me imaginé que iba a ser mi vida a estas alturas de mi vida? Yo me imaginé, tenía alguna idea de que todas las cosas que me han pasado me iban a pasar. Que todos los despistes que he tenido, para decirlo cariñosa y caritativamente, me iban a pasar. No voy a cambiar lo que me ha pasado. Estos ejercicios no son para cambiar lo que me ha pasado. Son para creerme el amor que Dios nos tiene y saber que alguien hoy me está esperando. Lo que yo le pedí a aquel cura en la confesión, por el amor de Dios, que me dé otra oportunidad. Dame otra oportunidad, que quiero ser tu amigo, quiero serte fiel. Quiero que mi corazón te pertenezca solo a ti. Yo no sé lo que tengo que limpiar en mi vida, yo no sé qué números de teléfono, de WhatsApp tengo que borrar de mi teléfono, yo no sé lo que tengo que hacer. Pero Señor, tú haz, yo no tengo fuerzas, yo no tengo la capacidad. Una de las enormes ventajas en las que vivimos nosotros es que el casado, lo dice San Pablo, no son palabras mías, 1 Corintios 7:35, vive con el corazón dividido. Y de esto se han escrito lamentablemente teólogos y escriturísticas enormes cantidades de tonterías, incluido acusar al pobre San Pablo de no apreciar suficientemente el sacramento del matrimonio, que tampoco se trataba de San Pablo, es que se trata de que es palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo cuando dice que el casado anda con el corazón dividido? Quiere decir, se trata de una división del corazón que no es una división subjetiva, que en definitiva sería el pecado. Y eso lo podemos tener los vírgenes consagrados, los célibes, igualito que los casados, el corazón dividido entre Jesucristo y lo que no es Jesucristo, el pecado. San Pablo no está hablando de una división subjetiva, está hablando de una división objetiva. Dice, si es así, cásese, no hace mal. No está diciendo que el matrimonio es malo. Si se casa, hace bien. Si no se casa, hace mejor. No es una división, no es una elección entre el bien y el mal. ¿En qué consiste esta división objetiva? En que el corazón del casado está dividido entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia. Y la santificación del casado casi siempre, mayoritariamente, se va a desarrollar en el orden de la naturaleza, que es enormemente santificante. Tener hijos, ir a trabajar, atender una casa, el mundo laboral, etc. Es un cúmulo de tareas que abarcan la mayor parte de las horas lúcidas de una persona y algunas tareas o algunos aspectos del orden sobrenatural. Yo me acuerdo de unos jóvenes que luego yo los casé, de un grupo de jóvenes fantástico, en mi época de Nueva York, un grupo, de gente colosal, todos latinoamericanos,
gente que iba a misa todos los días, gente que rezaba la liturgia de las horas, gente joven. Algunas se metieron carmelitas descalzas, otra fue oblata de Cristo sacerdote, hay 2 o 3 en las misioneras de la caridad, hay varios que hoy llevan, ya han cumplido las bodas de plata sacerdotales y eran chavales de un grupo de jóvenes, pero también estaban los casados, a quienes también casé. Y me acuerdo que para los casados se les hizo a veces muy difícil el cambio de la soltería, donde se ponían unos pantalones vaqueros, una camiseta y un breviario, y a la parroquia, y de repente te casas, empiezan a aparecer unos personajes que se llaman hijos. Me acuerdo de una que fue graciosísima, se llama Elizabeth, una chica fenomenal y el marido una joya. Y voy a verla, estaba enferma, tenía ya un niño pequeñito, y me acuerdo que era verano, en Nueva York, en pleno Nueva York, en la parte norte de Manhattan, que era todo dominicano. Y le digo, bueno, ¿qué tal? Bueno, empezamos a hablar un poco como dirección espiritual, ella estaba acostada, le llevé la comunión y empezamos a hablar un poco, bueno, cuéntame cómo va tu vida cristiana, eran sus primeros años de casada. Dice, bueno, padre, estoy teniendo dificultad con la liturgia de las horas. Dice, porque aparte de tener un niño no es tan fácil ahora lo de la liturgia, pero nunca lo olvidaré, era pleno verano. Dice, estoy rezando con el volumen 1, el de Adviento. Digo, chica, que estamos en el volumen 3 o en el volumen 4. Dice, sí, pero es que el volumen 3 lo ha tirado mi niño al baño, que se creía que era un barco y flotaba, y ahí quedó el breviario sumergido en la bañera. Y he cogido el volumen 1. Padre, esas cosas no me pasaban de soltera. Bueno, es una broma, es una cosa graciosa, simpática. La vida de un casado se complica. Hay unas tareas naturales que se imponen, solo que tú, en fe, eres capaz de descubrir la presencia de Jesucristo en el orden de la naturaleza que está siempre bajo el influjo de la gracia. Precisamente en eso consiste la santificación del laico, en la transformación por su sacerdocio bautismal, su sacerdocio real, del orden de la naturaleza que lo traemos al ofertorio todos los domingos, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Pues lo que traen los laicos al altar, el esfuerzo, el sudor, el trabajo, el niño que llora, el breviario que flota, el niño que se te pone enfermo. Y te santificarás muchos domingos no yendo a misa. Bueno, pues porque si tengo un niño enfermo o 3 enfermos, pues que vaya uno y que el otro se quede en casa. Con muy poquita gracia, o sea, actos externos como tenían, no digo de vírgenes consagradas, de solteros, se tienen que santificar. Y de ahí viene gran fecundidad. Esta vía unitiva, ahora, donde tú vas siendo capaz de reconocer en la persona de mi marido o de mi mujer la presencia de Cristo esposo. Cristo que vive en mí, yo que soy tu marido, te ama. Que tú puedas reconocer por mi pequeña caridad el inmenso amor que Jesucristo te tiene. Qué pena que a muchísimos casados no se les explican estas cosas, porque es de una fecundidad extraordinaria. El ser, la conciencia de ser signo, es como si el pan, perdón la comparación, fuera consciente de que se ha convertido en cuerpo de Cristo, solo que el pan es un elemento irracional. Nosotros no somos el pan, somos una persona viva con conciencia. Y soy consciente de que así como la Eucaristía, perdonen, es un paralelo no exacto, como la Eucaristía, la consagración, convierte en un elemento del orden de la naturaleza, en un signo, en este caso presencia real, sobrenatural, hay un paralelismo sacramental donde el sacramento del matrimonio me convierte en signo eficaz de la gracia para una persona concreta. Bueno, pues es apasionante. Vivir de tal manera que tú reconozcas a Cristo en mí, pero que al mismo tiempo no te agobies, no esperes del signo lo que solo puede dar el significado, porque el corazón del casado no está hecho para el marido y la mujer. El corazón del casado está hecho para Jesucristo. Solo que la manera de darse Cristo a estas personas es con la colaboración, que anda que no es amor, que Cristo me haya elegido a mí para que tú sepas cuánto Él, no solo yo, Él te ama.
No esperes de mí lo que solo Cristo puede darte. A mí me pasó una vez, yo solo he sido párroco 22 meses en España. Donde menos he ejercido el ministerio es en mi propio país. Recuerdo que yo recién llegué con 23 años, apenas duré 22 meses antes de irme como misionero, cuando la Madre Teresa le escribió una carta a don Marcelo para que me dejara marcharme con ella. Recuerdo de una chica, perfectamente, que ella estaba convencida y yo estaba convencidísimo de que tenía vocación religiosa. Yo ya me fui del pueblo, pero bueno, tuve noticias, me escribieron de que había metido la pata y había quedado embarazada. Y se casó con el chico, con el novio, el enamorado, lo que fuera. Se casó y esto fue en el año 82. En el año 84, 85, de repente, en casa de mis padres, en aquellos tiempos ni WhatsApp, ni email, ni nada, recibo una carta, pero que era, de 15 folios. Qué cosa más rara. Y miro el remitente, y es exactamente esta chica a la que recordaba perfectamente. Me pongo a leer la carta y terminé, yo creo que me temblaban las manos leyendo los papeles. Me contaba el desastre que había sido su vida, había tenido otro hijo, ella seguía siendo creyente, se sentía tan mal con Jesucristo que no iba a misa los domingos, pero los días de diario, cuando salía a hacer la compra, entraba en la iglesia cuando estaba vacía y se sentaba en el último banco a llorar. Sigue la carta y me dice: mire lo que me pasó la otra noche. Estaba en la cama con mi marido, nos acabamos de acostar, y se me queda mirando. Mi marido no quiere saber ni de Dios ni de nada. Un hombre, un muchacho que se dedicaba a poner antenas parabólicas de estas de televisión. Dice, se me queda mirando a mi marido y me dice: fulana, yo no sé qué hay en ti. Fíjense qué cosa tan increíble, ¿eh? Un chico de religión 0,0. Yo no sé qué hay en ti, pero sé que hay algo en ti que no me pertenece. Y entonces ella le cuenta que siempre había querido ser religiosa, pero como había pasado lo que pasó, hay algo en mí, hay algo en ti que no me pertenece. Hay algo en el corazón de todo ser humano que no le pertenece a nadie más que a Dios. Esto incluso en los casados, porque el corazón del hombre no fue hecho ni para el marido ni para la mujer. Tan es así que ¿por qué la Iglesia permite el segundo matrimonio de un viudo? Por una razón muy sencilla, porque cambia el signo, pero no ha cambiado el significado. Que durante un periodo de la vida me lo representó tal persona y durante otro tiempo de la vida me lo representó esta otra. Aterrizo con esto para terminar. Nosotros usamos muy imperfectamente la expresión representar. Imagínense que en vez de venir Alejandro Arellano, el que va a celebrar la ordenación, ¿no? Desde luego yo tengo que tener mucha fe en él, porque chico, lo recuerdo cuando era un carajito de nada. ¡Oh! Yo desde luego, Señor, estás poniendo mi fe a prueba, porque anda que ese chico y yo no nos hemos dado patadas. Mira, nos hemos llamado de todo, nos hemos llevado a vivir tú ahora. Desde luego el Señor tiene un sentido del humor. Y a mí me pone a la prueba la fe. Claro que yo también le di muchas patadas jugando al fútbol al señor arzobispo de Toledo, mi actual obispo. Y el primer día que me lo encontré, cuando fui a verle, yo primero hablé con él por teléfono y le dije, yo así como todo muy pelota y muy don Francisco, y dice, ¿qué don Francisco? Llámame Paco. Digo, está bien, te voy a llamar Paco. Esto por teléfono. Y voy a ensayar lo de señor arzobispo, pero si cuando te vea, en el momento que te vea, se me escapa un coño, Paco, qué alegría verte, por favor no me lo tengas en cuenta. Y cuando le veo, le digo, oye Paco, que vas a ser arzobispo mío, me lo podías haber avisado en el seminario, porque de haberlo sabido nunca te hubiera dado todas las patadas que te di, macho. Bromas aparte, fíjense cómo la palabra representar, en vez de venir Alejandro Arellano, hubiera venido el Papa. Que viene el Papa y va a ordenar.
Y de repente, cuando falta un mes, le llega al general o al regional la carta de el Santo Padre, lamentándolo mucho, no va a poder venir, pero no se preocupen, porque va a mandar a Alejandro Arellano de representante. ¿Qué quiere decir representante en nuestro vocabulario humano aquí de la tierra? Alguien que viene en vez de. ¿Qué es lo que indica representante? Ausencia. Y va a venir el general a estar aquí en los ejercicios y ha mandado aquí a nuestro secretario general de representante. Me ha dicho Pedro Enrique que le represente. ¿Qué están diciendo? Pues que no ha venido Pedro Enrique, que será un representante estupendo, pero lo que indica la presencia del representante es que el representado no ha venido, indica ausencia. Representante en nuestro vocabulario teológico o espiritual es exactamente lo contrario. Representante no significa en vez de. No, que la persona viene en la persona que lo representa, que significa hace presente. Que tú seas un representante de Jesucristo no quiere decir que Cristo no ha venido. No, que sí ha venido. Que viene en la persona que lo representa. Es más, si el que lo representa no viene, pues tampoco viene él, por lo menos en su forma sacramental. Cuando tú vienes a la parroquia tal o a la colonia tal o a la comunidad no sé cuántos a representar, a celebrar misa, Cristo se va a hacer presente en su hermosura eucarística en la persona del sacerdote, en ti. Y si tú no vienes, hombre, Cristo no se volverá al cielo, pero desde luego venir sacramentalmente no viene. Yo he estado 12 años en los desiertos de Etiopía, hermanos. He vivido 12 años solo. Solo significa no solo de no otros sacerdotes, sino los primeros 7 años sin un solo católico. Yo estuve 7 años celebrando misa solo. Fui a abrir la Iglesia Católica al sur de Etiopía, en la región del Ogadén. Es un vicariato apostólico, ya saben perfectamente lo que es eso, de 285.000 kilómetros cuadrados. O sea, nuestra diócesis, para hablar de alguna manera, era del mismo tamaño de Italia. Un obispo y 14 sacerdotes. El sacerdote católico más cercano de mí estaba a 650 kilómetros. Yo, para confesarme, literalmente me tenía que subir en un avión. Yo decía de una manera muy simpática que me daba tanta pereza tener que subirme en ese avión y me salía tan caro que no me compensaba pecar. Digo, joder, voy a yo hacer esto y ahora otra vez al aeropuerto, ir tal, no sé qué, chicos míos. Mejor no lo hago. O mejor no lo pienso, o mejor no lo digo, ¿sabes? El obispo estaba a 750 kilómetros, en una ciudad que se llama Harar. El cura más cercano estaba en Gigiga y yo vivía en Gode. La obediencia a 750 kilómetros del obispo es facilísima. Facilísima. Nos veíamos en la misa crismal y de milagro. Yo tardaba 3 días en llegar a la misa crismal, entre avión y carretera. Pero hermanos, cuando a mí me preguntaban, padre, ¿y qué hacía usted ahí si no había gente? Yo lo que sí sé es que cuando yo me iba, que algunas veces tenía que viajar, lo último que hacía era retirar el Santísimo de la capilla. Yo alquilé una casa a un musulmán, Abdullah, le alquilé la casa, 4 habitaciones, sin electricidad, sin agua corriente, sin cocina, sin baño, sin nada. Lo tuvimos que construir todo entre un amigo mío español y yo, un laico que vino a ayudarme, en extrema pobreza. Y tenía una capilla, nada, era una esquinita de nada, un cuartucho de nada, y ahí estaba el Santísimo, ya hacía mis oraciones, exponía el Santísimo, y cuando celebraba misa miraba por la ventanita chiquitita y decía, la paz contigo Etiopía, la paz contigo Somalia. Y yo esperaba que en la fe, que esa oración de un sacerdote, de un misionero, en las arenas del desierto, a 45 grados de temperatura, pues que hacía presente. Cuando me preguntaban, ¿qué hace usted ahí? Yo decía esta frase, yo estoy aquí, recuerden lo de representante en teología, yo estoy aquí para que pueda estar él, porque cuando yo me iba, se vaciaba el sagrario. Mientras yo esté aquí, él estará ahí. Eso es representante.
Pero nunca, nunca estuve solo. Nunca jamás podré decir que me sentí solo. Siempre tendré que decir, como decía Santa Teresa en esa poesía tan maravillosa, Cristo amigo y compañero a solas con tu amistad. Yo sí puedo decir humildemente y con todos mis pecados, a mí me bastó y me sobró Jesucristo en 12 años del desierto. De hecho, vino don Braulio, el arzobispo de Toledo, a verme en 2014. Yo llegué en el 2007 y me fui a Sudán del Sur en 2019, a las selvas de Sudán del Sur. De mi parroquia en Sudán del Sur yo podía ir andando al Congo y a la República Centroafricana, caminando por la selva. Entonces, yo les pido que se paren a pensar lo que esto es simplemente la introducción del tema. De hecho, hemos hablado más de la unión mediata, que es el matrimonio, digamos que no es nuestro modo concreto de unión esponsal con Jesucristo, pero creo que es importantísimo valorizar, darle el valor que tiene a esta unión maravillosa que Jesucristo del Antiguo Testamento transforma. ¿Por qué esto es así? Porque en el Antiguo Testamento la única vocación posible, el Verbo no se ha encarnado, es el doble mandamiento de dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y con él el otro mandamiento, crezcan y multiplíquense. ¿Por qué? Porque la única relación esponsal que es una relación de igualdad horizontal en el Antiguo Testamento es el varón para la hembra y la hembra para el varón. Yo no me puedo desposar con Dios, que es infinitamente superior a mí, y no me puedo desposar con ninguna otra criatura que es ontológicamente inferior a mí, ni las montañas, ni los pájaros, ni los animales. Pero es que el Verbo se ha encarnado y aparece un nuevo modo de vivir esta unión esponsal que es a la que se nos ha llamado a nosotros y de la que seguiremos hablando esta tarde.